Bienvenidos, bienvenidas otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática en este día lunes 10 de mayo. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da, aclarando que el mundo religioso celebra el Día de la Madre, pero realmente es el Día de la Virgen, porque es una festividad que proviene del paganismo. Así que cuánto lamento que aún madres cristianas estén celebrando un día que realmente tiene una connotación pagana en este 10 de mayo. Nada más quería tocar este detalle, pero Día de la Madre pues debe ser todos los días. Amén. Amén. Y no deberíamos de agarrar estas fechas paganas para andar promoviendo a las madres esto cuando realmente es un día de la Virgen. Yo tengo un tema ahí en el YouTube acerca del engaño del Día de la Madre. Bueno, hermanos y hermanas, vamos en este momento a decir que nuestros hermanos Tony y Carmelo están aquí otra vez, listos para ayudarme al estudio, y quiero que ellos los saluden también. Hermano Carmelo. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas en Cristo, ¿verdad? Que el Señor nos siga bendiciendo, y es un gusto estar aquí nuevamente, seguir aprendiendo de estas lecciones que nos van a hacer de mucho beneficio y de mucha bendición, para que al estudiar estas lecciones, ¿verdad?, podamos ver nuestra condición, pero también podamos abrir nuestros ojos, que el Señor nos lo abra y podamos ver qué podemos hacer, porque como hemos estado estudiando, nosotros somos del Señor, hermanos. Así es que nos debemos de entregar a Él para que Él siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y si hasta este momento, ¿verdad?, tú estás pasando por alguna situación difícil, hermano, hermana, pues oremos los unos por los otros. Desde aquí nosotros, ¿verdad?, sabemos que no somos los únicos o nuestros familiares los que pueden estar pasando sino también otros hermanos, otros hijos de Dios en otras partes de este mundo que también están pasando situaciones difíciles, que, ¿verdad?, la oración puede mucho. Así es que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén, hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor, y estoy contento nuevamente de estar aquí y con este tema del lunes, muy importante lo que estamos estudiando, hermanos. Parece sencillo, pero en esta sencillez de estas lecciones hay mucha condenación. ¿Cómo que hay mucha condenación? Porque, hermano, tal vez tú dirás, esto yo lo conozco, ya tengo 30, 40 años en la iglesia y esto ya lo he leído un montón de veces. Ahí está la condenación, hermano, que si lo has leído y no lo has puesto por obra, ahí está la condenación, porque más castigo lleva aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Más responsabilidad tenemos de conocer esto y no ponerlo en práctica. Yo me cuento, yo no te estoy juzgando ni señalando, hermano, yo me estoy poniendo también como quien ha conocido de esto y sin embargo todavía tenemos el pie en el mundo. Esa es la gran responsabilidad, y gracias a Dios que Dios está nuevamente en estos días trayéndonos estos temas a nuestra mente para enmendar nuestro camino, para hacer esa decisión de a quién servimos. Que Dios nos ayude a serles fieles, hermano. Amén. Amén. Bueno, sigo llamando al pueblo de Dios que mira Advenimiento TV, escucha Radio Advenimiento y nos sigue por el internet. Sigo llamándolos a que nos sigan enviando recursos económicos para poder suplir todo lo que implica los gastos de la construcción del Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente, el lugar donde atenderemos gratuitamente a los enfermos con los remedios naturales de Dios. Yo siempre he dicho, en la medida en que Dios toque corazones y dé recursos para esta obra, eso será gratis. Y creo que Dios está mostrando que así va a ser, porque gracias al Señor muchos están respondiendo y están enviando recursos. No son grandes cantidades, son pocas, pero Dios está mandando y Dios se va a glorificar con eso, que es poco. Pero sigo exhortando, llamando a la audiencia a que nos apoye con diezmos, ofrendas y donaciones especiales para que podamos hacer realidad
este plan misionero. ¿Cómo puede enviar esos diezmos y ofrendas? Llámeme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le voy a dar todas las maneras de cómo usted puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones especiales para que este centro de estilo de vida, que en los términos adventistas se conoce como sanatorio, pero centro de estilo de vida, la verdad presente, un lugar donde vamos a entrenar también a las personas para que puedan llevar adelante la obra médica misionera. Será esto como una escuela misionera también. Hay mucho para decir, pero no quiero quitar mucho tiempo a la escuela sabática, así que solo les dejo aquí otra vez el llamado que todos los días lo hago, a que nos sigan apoyando. Gracias de antemano. Vamos a orar para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, ¿quiere orar? Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Gracias, Padre, por su amor. Gracias porque hasta aquí usted nos ha acompañado. Gracias por tanta bendición y por la bendición, Señor, que nos ha dado a través de estas lecciones, las cuales podemos ver, Señor, realmente lo delicado, ¿verdad? Es de ponernos en sus manos y muchas veces, Señor, hacerlo en forma descuidada, hacerlo en pensamientos que no están dirigidos por usted. Perdónenos y ayúdenos, Padre, para que solamente su Santo Espíritu sea el que nos guíe en todo momento. Háblenos, Señor, al corazón en esta hora y ayúdenos a tener esa reforma que necesitamos, ese cambio de corazón que solamente usted puede hacerlo, y que estas lecciones puedan ser de una gran bendición, no solamente para nosotros, sino para los que nos escuchan, para los que nos ven en diferentes plataformas. Así es que en sus brazos de amor nos encomendamos y síganos acompañando, por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Empeñándose en la batalla espiritual. Así viene titulado este día, en el contexto del título general de la semana, que es dotado de audacia. ¿Por qué podemos ser inspirados, hermano Carmelo, al ver cómo el Espíritu Santo actuó en Jerusalén en los días de la iglesia primitiva? Bueno, para eso vamos al libro de Hechos nuevamente, aquí el capítulo 5 de los versículos del 12 al 16. Dice: y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente, y más creyentes se añadían al Señor, multitudes así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Esta que estaba leyendo, hermanos, me estaba imaginando ese cuadro que lo podemos ver sucesivamente, inicialmente lo podemos ver en Cristo, ¿verdad? Cómo toda la gente se agolpaba, cómo la gente acudía y preguntaban a ver dónde estaba Jesús, porque sabían ellos, la fe de ellos, de que Él los podía sanar de sus diferentes dolencias. Aquí vemos, ¿verdad?, el suceso aquí con los apóstoles también, que como dice allí, que aún con la sombra de Pedro eran sanados, hermanos. Ahí podemos ver el Espíritu Santo trabajando en una manera completa, en una manera libre, en la cual estos hombres sencillos se dejaron usar. Así también hoy en día, hermanos, si estos milagros, si estas cosas, estas maravillas no se ven, es porque pues está por demás decirlo, ¿verdad? Pero es nuestra falta de fe, es nuestra falta de consagración, es nuestra falta de entrega a nuestro Señor, que estas cosas, porque hay una cita en la cual dice que en los últimos días los milagros, las sanidades, todo lo que se va a hacer en una proporción mucho mayor que la que se hizo en los días apostólicos. Así es que, hermanos, el Señor nos está preparando con estas lecciones. Estas lecciones, como yo siempre he dicho personalmente, yo me las aplico a mí mismo y me están ayudando bastante para que me ponga en las manos del Señor
y Él sea el que me use, Él sea el que disponga de mí en todo momento. Solamente, ¿verdad?, me resta a mí decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy aquí en tus manos, así es que úsame como tú quieras. Y lo hemos estado viendo a través de estas lecciones, ¿verdad?, a través de mi casa, a través de mi vehículo, a través de mi economía también, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, bueno, pues en el área que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, disponga que seas usado, hermano, déjate usar, porque los favorecidos y los bendecidos somos nosotros. Así es que aquí vemos, ¿verdad?, cómo los discípulos hacían, ¿verdad?, estas cosas motivados por el Espíritu Santo, y dice que más creyentes se adherían a la iglesia. Así es que ahorita, hermanos, si nuestra actitud o nuestro testimonio ha dado mucho que decir, no en forma positiva, sino negativa, en la cual hemos sido hasta tropiezo para que muchos vengan al conocimiento del Señor Jesús, pues el Señor nos está hablando a través de estas lecciones, y que podamos prestarles oídos y hacer lo que el Señor diga. Cuando veo el empeño de los discípulos en la batalla espiritual, encuentro, hermanos, que los enfermos tienen su lugar y son como la oportunidad de cualquier ministerio o de cualquier cristiano para poder mostrar el grande amor de Dios. Cuando veo aquí esta obra que están haciendo los discípulos, donde los enfermos son sanados, donde la gente tiene esa confianza en Dios y coloca a los enfermos a una distancia donde puedan ser atendidos, pienso en nuestro proyecto médico misionero en Shepherd, Texas. ¿Por qué Dios ha permitido que como ministerio ahora nos enfoquemos en esa parte de construir un sanatorio? No es un hospital, es un lugar donde vamos a enseñar a la gente a cambiar su estilo de vida, pero también a atenderles con los remedios naturales de Dios en sus casos que puedan tener de enfermedad. No podemos nosotros ignorar a esta gente que sufre. Hermanos y hermanas, los hospitales están repletos de enfermos. Mucha gente está enferma en su casa. Muchos no saben de que se han enfermado por lo que comen. Y muchos no saben de que hay en la naturaleza misericordia de Dios allí para con ellos si aplican los remedios en su caso de enfermedad. Así que cuando veo aquí esta labor de Pedro y los discípulos, pienso en nosotros como ministerio, que lo que estamos haciendo ahora y que Dios nos ha puesto a hacer, pues es parte de la obra. Es por eso que yo animo a los hermanos de la Iglesia Advenimiento, y animo a usted también, amable televidente y radioyente, unámonos. Amén. Unámonos con los recursos, hagamos realidad ese lugar, hagamos, hermanos, que ese lugar de verdad llegue a ser lo que Dios quiere. Miren, algo que yo le estoy pidiendo a Dios, y aquí lo voy a decir, es si hubiera un médico graduado en la medicina convencional, y que entienda la obra médica misionera, y que pudiera unirse a nosotros para que lo respaldara ese lugar desde su profesión de médico. Esos lugares algunas veces requieren los estados, las autoridades públicas de salud, que haya un profesional debidamente autorizado por el Estado para que respalde eso. Yo como anhelo que pudiera haber uno que diga, ¿sabes qué? Yo he sido graduado de eso, pero entiendo que no es con eso que ustedes quieren curar. Quieren curar con el poder de Dios, con la fe en Dios y con los remedios naturales. Amén. Y estoy dispuesto a aprender y ser, sí, como el que va a respaldar eso, pero sin estar buscando dinero, hermanos, de por medio. Dios sabe qué es lo que se necesita y Dios lo va a proveer. Amén. Amén. Pero veo aquí que cuando te empeñas en la batalla espiritual, los enfermos aparecen en el camino y no se puede ignorar. Es interesante ver que diga
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Porque cuando dice y por la mano de los apóstoles, está diciendo por los instrumentos que Dios tenía en la tierra. ¿Cuáles son los instrumentos ahora? ¿Quiénes son los instrumentos? ¿No eres tú, hermana? ¿No eres tú, mi hermano? ¿No somos nosotros los instrumentos? Pues por la mano de estos instrumentos, Dios va a obrar. En la medida en que estos instrumentos se consagren y se dediquen a ser usados por Dios. Amén. Hermanos y hermanas, no fue la sombra de Pedro la que sanó a los enfermos, fue el poder de Dios que los sanó. Amén. No será el ministerio de la Iglesia de Advenimiento, ni nosotros los que vamos a sanar, será el poder de Dios. La gente que ejerza fe, que confíe en Dios, mirará las maravillas del Señor. Amén. Por eso, hermanos y hermanas, dispongámonos a hacer nosotros también esos instrumentos. Pero me dejó impresionado esta parte donde dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes eran estos que no se atrevían a juntarse con ellos? Los que no creen, los que siempre están sirviendo de piedra de tropiezo, los que tienen miedo. ¿Cuánta gente oye lo que estamos haciendo? A mí ya me dijeron. ¿Usted cree que gratis va a ser esa obra? No, no se hace gratis. La gente no aprecia lo que le dan de gratis. Tiene que cobrar para que la gente lo valore. Y yo digo, no seríamos los únicos. No seríamos los únicos que no les aprecien lo que les dan, lo que hacen. Jesús mismo dio de gratis la salvación, ¿y cuántos la aprecian? Jesús mismo dio de gratis, hermanos, su vida para que nosotros seamos salvos, ¿y cuántos la aprecian? Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Así que, hermanos, nosotros creemos en que se puede con la ayuda de Dios. Amén. Y vamos a enfocarnos en hacer esta obra así. Si alguien no se va a juntar con nosotros porque no cree, está bien, no se junte. Si alguien dice no les doy ni un centavo para que hagan eso, está bien, pero Dios se proveerá de otros. Aquí miren ustedes, de los demás dice ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque Dios tiene pueblo. Amén. Dios tiene pueblo en todas partes y Dios se provee de eso. Así que yo aprendo acá cuando veo que unos no querían juntarse y otros sí se unían, y esto da ánimo. La gente entonces sacaba a los enfermos a las calles, los ponían en camas, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera. Aquí no está diciendo que la sombra de Pedro sanó, ellos, para que a lo menos su sombra cayera. Pedro estaba consciente que no era su sombra, era el poder de Dios. Bueno, vamos a ver el don profético, hermano Tony, cómo la sierva del Señor nos anima a hacer esta obra. Sí, en el Ministerio de Curación, la página 102, dice así: es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguiría mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Amén. Claro que va a dar resultados. Hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario, que quita el pecado del mundo. Contemplándole, se transmutará en su semejanza. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús y vivan. Voy a volver a repetir parte de esto, hermanos, porque va con lo que se está hablando, hermanos. No, miren, para Dios no hay casualidades, hermanos. Estas escuelas sabáticas no se prepararon para pedir a la gente que ayude. Todavía no se sabía del terreno, no se sabía. Pero como para Dios no hay casualidades sino propósitos, Él quiere que se reviva ese amor de unos por otros, hermanos. Mire lo que dice, voy a volver a leerlo por si no nos habíamos dado cuenta. Dice, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal.
lo que se decía, tienes un carro, hermano, si hay necesidad de que lleves a tu vecino, a aquel hermano, a la iglesia o a un lugar donde se va a dar la palabra y no tiene cómo ir, pues para eso Dios te lo prestó. Esfuérzate. Dios va a suplir. Dios va a suplir para la gasolina, Dios va a suplir para tus llantas, de una manera o de otra el Señor va a suplir tu necesidad. Amén. Pero esfuérzate, el esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Claro, si en vez de hablar damos el ejemplo con nuestra vida, pues, tiene más importancia, enseña más, muestra más cuando lo vivimos que cuando lo hablamos, porque muchos vivimos predicando, pero no predicamos viviéndolo, desgraciadamente. Y luego sigue diciendo, hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes. ¿Ignorantes qué? Ignorantes en las cosas de Dios, en su palabra, e ignorantes en el régimen pro salud, porque por eso estamos enfermos, porque no sabemos cómo comer, no sabemos de la buena alimentación, y aún cuando es buena alimentación, aún la buena alimentación nos perjudica si no sabemos administrarnos en los periodos de tiempo que debemos comer y que debemos de dejar de comer, porque hasta en eso también. Así es. Hermanos, esto que estamos aprendiendo es una bendición, hermanos, que Dios nos está dando. Dios quiera y podemos despertar, y digo para mí mismo que podamos despertar, que yo pueda despertar. Pero no cabe duda también, hermanos, que cuando se empeña en la obra del Señor, en la batalla espiritual, también aparece el diablo allí. Y aparece para querer estropear la obra. Y como dice el hermano Tony, no son casualidades. Dios está poniendo las cosas aquí para que en medio uno de la emoción de querer trabajar para el Señor, en medio de uno del deseo de querer hacer cosas para Dios, también esté consciente que el enemigo aparece para estropear. Y vamos a ver, hermano Carmelo, a quienes incitó el enemigo de las almas para que sintieran temor y celos a causa de intereses personales a fin de detener la obra. ¿Y cómo ocurre esto hoy en día también? Bueno, vamos a ver las personas que se interfieren, ¿verdad? Que se interponen también aquí en Hechos 5, 17 y 18 de Hechos, que nos dice así. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí podemos ver, hermanos, que en todo momento y en todo tiempo la obra ha tratado de ser interferida, pero como todos sabemos, ¿verdad?, cuando las cosas son de Dios, las cosas permanecen. Así como lo dijo cierto principal de la sinagoga, ¿verdad?, cierto doctor de la ley llamado Gamaliel, dice, si estas cosas son de Dios, no las van a parar. Si es de los hombres, se va a disolver, pero si es de Dios, va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios da el valor, porque Dios da el empeño, como dice allí, empeñándose en la batalla espiritual. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, la otra parte, tratando de detener esta obra, que realmente no era otra cosa más que celos, más que envidia, más que viendo ellos que por su causa, ¿verdad?, ellos habían dado muerte al autor de la vida. Y porque veían, ¿verdad?, una doctrina diferente, una doctrina práctica, una doctrina en la cual los enfermos, como vemos aquí, que los enfermos los llevaban, ¿verdad?, para que el Señor los sanara por medio de estos apóstoles. Así también, como dice aquí el varón, ¿verdad?, ha escuchado algunos comentarios ya de que eso no va a ser gratis, lo que se va a hacer en la obra en ese lugar. Hermanos, pero si la obra es de Dios, nadie la va a parar. El Señor va a proveer los recursos. El Señor va a poner en los corazones de la gente el poder sostener esa obra. Y qué bonito es ser tú y yo, hermanos, partícipes de que esa obra siga adelante, porque el galardón que nos espera es grande. Y aparte de eso, porque ya el Señor Jesús mora en nuestros corazones, y porque somos de Él,
Así es que nosotros no somos de nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que pensamos, es porque Él nos lo pone en la mente y porque Él nos pone los recursos. Así es que aquí podemos ver que va a haber muchos que se van a interponer o van a ser negativos o ya están siendo negativos, pero esta obra va a seguir adelante porque esta obra es del Señor. No es del pastor, no es de ninguno de nosotros, ¿verdad? Sino es del Señor. Pero qué tremendo, hasta la cárcel fueron a parar los discípulos. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo y mostrar el amor de Cristo sanando a los enfermos. No cabe duda que el celo del enemigo salió aquí inmediatamente a florecer al punto de que métanlos a la cárcel. Están violando la ley. Y miren, hermanos, en estos tiempos de pandemia, yo recibí la vez pasada una nota por ahí donde decía que no se tiene que estar induciendo a la gente a curarse del virus con remedios naturales, que no se tiene que estar induciendo a la gente a curarse del virus con oración o poniendo fe en Dios, sino que tenemos que promover que la gente se cure siguiendo los lineamientos del sistema que controla el mundo. Cuando yo vi eso, ¿y saben por qué lo recibí? Por un tema que este servidor predicó un día y se lo bloquearon en el internet por haber dicho algunas cosas ahí que no van acorde con lo que el sistema quiere que la gente acepte. Pero ahí, dentro de la lista de cosas por las cuales dice tal o cual tema puede ser censurado, estaba eso: el inducir a la gente a que busque curarse del virus ejerciendo fe en Dios, oración o remedios naturales. Hermanos, aquí nosotros vemos que la cosa llega tan pero tan delicada que hasta la cárcel van a parar los discípulos por hacer la obra del Señor. Cuando el celo aparece, cuando la envidia aparece, mire lo que hace Satanás. Pero Dios nos está a nosotros poniendo esto en perspectiva para que entendamos que esta es la batalla espiritual. No es contra sangre ni con carne, sino contra huestes que se mueven aquí moviendo a la gente. Nosotros miramos aquí este día que dentro de la audacia que el Espíritu Santo nos debe dar, pues es necesario que así sea para que podamos soportar las pruebas por hacer la obra del Señor. Hasta ahora no hemos sufrido nada. ¿A quién de nosotros tres nos ha metido a la cárcel por predicar? Mire cómo nos llenamos la boca hablando del mensaje de los tres ángeles ahora todavía con esta libertad. Y nosotros hablando de hacer sanatorios donde a la gente le enseñemos a atenderse con los remedios naturales de Dios. Tenemos que usar algunas estrategias, algunas formas de hacerlo para ir sorteando algunos obstáculos que en este mundo no permiten hacer esa obra. Pero vemos que finalmente el conflicto es contra aquel que no quiere que se haga esa obra para que la gente siga en el sufrimiento. Mueran sin Cristo, mueran sin fe, mueran sin esperanza. Dios nos ayude para que seamos valientes. El don profético, hermano Tony, ¿cómo nos ayuda para que podamos captar esto que estamos viendo aquí que ocurrió con los discípulos? Sí, en la edificación del carácter, la página 60, dice: multitudes de todas clases acuden a escuchar la predicación de los apóstoles y son sanadas de sus enfermedades en el nombre de Jesús, el nombre tan odiado entre los judíos. Los sacerdotes y los gobernantes son frenéticos en su oposición al ver que los enfermos son sanados y Jesús es exaltado como el príncipe de la vida. Temían que pronto el mundo entero creyera en él y que entonces ellos fueran acusados de asesinar al poderoso sanador. Tenían temor de que se descubriera toda la verdad, porque en realidad ellos fueron los causantes. Pero lo que me llama la atención es aquí, y sigue con la corriente de lo que estamos hablando. Dice: multitudes de todas clases. Así es que allí llegaban ricos y llegaban pobres de toda clase. ¿Por qué? Porque en la enfermedad, hermanos, el dinero
El dinero te ayuda, pero no te quita la enfermedad. Y así es que tanto ricos como pobres, eran de toda clase de personas, llegaban a escuchar la predicación de los apóstoles y son sanadas de sus enfermedades en el nombre de Jesús. Así como les había mencionado hace un momento, en este lugar, de acuerdo a lo que se está hablando, va a estar abierto para todo aquel que tenga necesidad de salud, y no se va a hacer por la sabiduría del hombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está al control de todo esto, y va a estar al control también de los remedios que se apliquen allí. Y es el nombre que va a ser exaltado, el nombre de Cristo Jesús. Y luego dice, los sacerdotes y los gobernantes son frenéticos en su oposición. Claro que sí, ahí estaban, pero sí, bien puchando, bien duro, porque no estaba nada conformes. Porque temían de que se les señalara como el que mató como dice aquí, al poderoso sanador, nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el Evangelismo, página 169, dice, el enemigo de la rectitud ha estado trabajando, y aún lo está haciendo con todos los recursos que es capaz de inventar, a fin de estorbar la obra que debería hacerse para esclarecer y educar a la gente. Sus fuerzas están aumentando. Las demoras en que se ha incurrido han estado dando ventaja a Satanás. O sea, estamos tarde, hermanos, dándole ventaja al enemigo. Y estas demoras han causado la pérdida de muchas almas. El Señor no le agrada la demora en la obra. Tenemos que actuar, hermano. Tenemos que actuar de acuerdo a las posibilidades que Dios nos da y las oportunidades. Y ahorita todavía tenemos la oportunidad de actuar. Vienen días en los cuales vamos a querer actuar y va a ser muy difícil. Y ahorita tenemos esta gran bendición de, por estos medios de transmisión electrónica, los medios de transporte que tenemos, y todavía la salud, que podemos salir, hermano. Yo no me echo para atrás, así como estoy, yo ando para allá y para acá, ¿me entiende? Y tratándose de las cosas de Dios, menos me detiene. Si tú estás completo de tu cuerpo, da gracias a Dios, muchas gracias a Dios da, y ponte al servicio del Señor. Ojalá y esto pueda penetrar en el corazón de los hermanos y podamos despertar y decir, yo también quiero servir al Señor en el lugar donde Él me ponga. Y así, empeñándose en la batalla espiritual, vemos a los apóstoles trabajando en esa línea de sanar las enfermedades con el poder de Dios, no con el poder de ellos. Y hermanos, en este empeño también en el cual nosotros debemos involucrarnos en la batalla espiritual, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así Amén. Que vamos a pedírsela en oración ahora. Amado Dios y Padre, al ver cómo los discípulos estaban empeñados en la obra de predicar acerca de ti, de presentarte como el único Salvador y Sanador, al ver, Señor, cómo ellos empeñados en esa obra, la gente también los buscaba y los enfermos eran traídos para que recibieran ese milagro de sanidad de parte de Jesús. Al ver, Padre, esto, nosotros miramos que no podemos hacer nosotros una obra diferente, que debemos también seguir ese ejemplo. Y es en este punto, Padre, donde te pedimos que nos ayudes también, concediéndonos el poder del Espíritu Santo. Amén. Concediéndonos, Señor, que sea tu Espíritu que mueva, que vaya y que haga la obra. Y Padre, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros pies, aquí está, Señor, nuestra mente, nuestra boca, aquí está todo nuestro ser. Úsalo según tu propósito. Amén. Danos el privilegio, Señor, de que dotados de tu Espíritu, dotados de audacia, nos empeñemos en la obra. Así, Señor, hayan peligros, así hayan obstáculos, que nosotros, Padre, sostenidos por ti, vayamos adelante cumpliendo con la misión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.